escándalo internacional. Eso es lo que está ocurriendo entre Chile y Cuba para preocupación del Partido Comunista Chileno y del gobierno de Boric. Todo esto vinculado a numerosos atletas cubanos que vinieron a nuestro país por los Panamericanos y que, como Cuba es una dictadura bastante brutal, se escaparon y están pidiendo asilo, refugio al interior de Chile, lo que ha generado problemas en el gobierno, pero un apoyo importante de los congresistas tanto de la mayoría de la izquierda y la derecha para que apoyar que queden en asilo. Y además, ¿qué significa eso? Porque tiene que ver también con darle subsidios, casa y pagarle con los impuestos de la población a ellos su estadía. Todo eso en un contexto además en que cada vez todos se empiezan a definir más por el a favor o el en contra en el siguiente proceso constituyente, con por ejemplo Parisi y el PDG tomando posiciones por el a favor, con argumentos no muy buenos, pero lo vamos a ver, en un contexto en que desde la prensa y particularmente José Antonio Neme se lanzó en contra del proceso constituyente por ser ilegítimo. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, ahora distintas personas y sectores políticos ya empiezan a tomar posiciones tanto por el a favor o el en contra. Y aunque están tratando de decir como que está la izquierda en el en contra, la derecha a la favor y ahí quedaría todo, no es exactamente así, hay bastante disidencia, ¿no? Hemos observado que, claro, amplios sectores de la izquierda van por el en contra, pero amplios sectores de la centroizquierda van justamente por el a favor, porque consideran, y esto incluso lo dijo Alan Parte en Sin Filtro, que es una constitución progresista porque aumenta sustancialmente el tamaño del Estado, los llamados derechos, todo lo que se pidió incluso desde los gobiernos de Bachelet hasta el Frente Amplio. Cuando uno mira los derechos sociales de este texto constitucional del que nos están proponiendo, lo que uno ve no son la constitución fanática ni de retrocesos que ustedes dicen, son la que nosotros, tú y yo, peleamos durante 30 años. Muchos de los temas. ¿Acaso no es progresista hablar de una constitución que establece Estado social y democrático de derecho? ¿Acaso no es progresista una constitución que reconoce por primera vez a los indígenas como parte de la nación chilena? ¿Acaso no es progresista una constitución que reconoce la interculturalidad con los pueblos y que promueve el diálogo intercultural? ¿Acaso no es progresista una constitución que por primera vez reconoce las familias, no la familia, las familias, con los distintos tipos? Y por otro lado, en sectores más bien vinculados a lo que es la derecha, tampoco están completamente por el a favor, porque ya numerosos congresistas, e incluso sectores políticos en redes sociales, como fuera de organizaciones políticas, también se han ido por el en contra. Y hay 9 congresistas de derecha que se fueron oficialmente por el en contra, de tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, muchos de ellos que estaban vinculados a republicanos, como Johannes Kaiser, Rojo Edwards, que es senador republicano, Gonzalo Carrera, que es parte de su bancada, o Gloria Navellán, que fue parte del Partido Republicano, se salió, pasó a ser parte de la bancada del PDG y después se alejó de eso. Entonces no es algo como tan fijo, ¿no? Pero en medio de eso vemos a figuras como Parisi, que al final anunció que iba a ir por el a favor, porque según él se iba a expulsar inmediatamente a los inmigrantes ilegales con la nueva propuesta constitucional. Lo que no es cierto, porque la propuesta no dice inmediatamente, dice lo antes posible. Y de todas maneras, también se observa que dentro de la propuesta sale que ese lo antes posible va a ser siempre y cuando no vaya en contra de las disposiciones contempladas en tratados internacionales, o sea, organismos mundiales. Y eso exceptúa además todo lo que se considere como refugiado y cosas por el estilo. Entonces, no es tan así. ¿Y quién va a definir qué es lo antes posible? El juez. ¿Y cómo son los jueces en nuestro país? Bueno, son como son, ¿no? Entonces no es como que vaya a ser así. Puede que al final termine siendo igual que ahora, nada más que la Constitución diga otra cosa. No sería raro, ¿no? Que lo diga en el papelito no significa que se va a hacer. Pero otro de los que se lanzó también muy fuerte contra el proceso y por considerar que es ilegítimo es José Antonio Neme, que replicando, por ejemplo, cosas que hemos dicho en este programa, como también ha dicho Pamela Giles y tantas otras figuras, dijo que todo este proceso era ilegítimo porque se hizo simple visito de entrada y ha sido una cocina por parte del mundo político. Aquí el proceso constituyente, estas son las cosas que yo creo y opino, ¿eh? Ustedes pueden decirme después que están en desacuerdo. Se cerró el 4 de septiembre. Ahí se terminó el momento constituyente. El real momento constituyente, aunque Luis Silva se ponga de cabeza en la Plaza Baquedano. Se cerró el 4 de septiembre con una contundente opinión de la ciudadanía respecto del proceso, con todos sus bemoles. Hay gente que votó en contra del proceso anterior porque no le gustaba el disfraz de la señora Pikachu y hay gente que votó en contra porque no le gustaba el texto. Uno no puede entrar en la urna, cada uno vota desde el lugar que quiere. El segundo proceso, porque yo lo voy a decir porque si no queda como en el aire, fue una cocina política.
Porque si no hubiese sido una cocina política, hubiésemos tenido plebiscito de entrada. Nuevamente, ¿quieren cambiar la Constitución? Se vuelve a preguntar, pero no. ¿Qué hicieron? Los morados, los amarillos, los naranjas, los azules, los verde agua, encerrarse en una cocina, podría ser una terraza, a esta altura quizás, y decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a impulsar un segundo proceso, porque nosotros consideramos que el país necesita una nueva Constitución. Yo no sé quién les dijo eso. No sé quién los mandató para eso. Entonces, ¿cuál es el pecado de origen de este proceso? Independiente del resultado del 17 de septiembre, no tengo idea de qué va a pasar. No haber hecho un plebiscito de entrada. La gente se merecía que le volvieran a preguntar si querían o no una nueva Constitución. Entonces, el resultado del 17 de diciembre, sea a favor o en contra, sus consecuencias además, es parte de eso. La ciudadanía no va a votar pensando en el texto, aunque le prometan que pague 0 impuestos. Le digo al señor Silva, que está probablemente al otro lado de la pantalla. Mire, señor Silva, aunque usted ponga en la Constitución que va a pagar 0 impuestos, que no va a pagar contribuciones, que se va a eliminar el impuesto específico a los combustibles, que 0 impuestos. Hay personas que incluso así van a votar en contra, pero no por su promesa, porque el texto puede ser muy bueno. Yo no voy a meterme con eso, no sé. Tendría que leerlo, que todavía no lo he leído y no sé si tenga tiempo, además. Yo tengo muchas cosas que hacer. Estoy cambiando de casa. Pero hay gente que va a votar en contra porque se le dejó aparte del proceso. Se le dejó fuera del proceso. Se establecieron bordes. ¿Qué es eso? ¿Qué es establecer bordes? Entonces, el proceso, el segundo proceso, es un adicional. ¿Cómo se dice en el fútbol, Gonzalo? ¿Tú que sabes más? Tiempo extra. Es un tiempo extra negociado por los árbitros, no pedido por el público. Y por eso el proceso tiene una posibilidad grande de fracasar. No porque el texto sea malo, no porque se le quiten derechos a las mujeres necesariamente, no porque sea una constitución más retrógrada que la del 80, sino que principalmente porque es un tiempo extra que los políticos se dieron a sí mismos. Tiene toda la razón, y es bueno que se diga más. Hemos visto que varias figuras periodísticas están empezando a tomar discursos similares, y si algo podemos aprender de eso es que como los periodistas usualmente son un poco adaptaticios, medio volteretas, ven posibilidades reales de que se rechace la propuesta constitucional, entonces se empiezan a adaptar, ¿no? Muy típico del mundo periodístico, para bien o para mal. En este caso para bien, en otros casos cuando hay tendencias que son negativas, que van creciendo, también se adaptan y eso va para mal, ¿no? Pero además del debate constitucional, que lamentablemente empieza a tapar todo otro tipo de situaciones, porque siguen habiendo casos de corrupción, de incompetencia, una serie de otros temas que hemos visto en este canal, pero que el mundo político y periodístico está pasando de lado por la discusión constitucional, también se ha dado controversia a nivel nacional con Cuba. Ahora uno se preguntaría ¿por qué? Y es porque recientemente fueron los Panamericanos. Todos los vieron, fueron bastante populares, ayudó para distraer de otros problemas a nivel nacional, incluso significó un alza al apoyo a Boric porque pan y circo, ¿no? Pero dentro de eso, había atletas que eran de Cuba. ¿Y qué pasó? Que numerosos de estos deportistas cubanos se fugaron de la idea de volver a Cuba y están pidiendo asilo al interior de Chile, ¿no? Ahora, durante el 2023 ya van más de 60 deportistas que están escapando de ese país. Y en particular 7 atletas de esos 60, están pidiendo refugio en Chile, ¿no? Ahora, ¿por qué es esto? Si es tan maravilloso Cuba, como le gusta decir a Camila Vallejo, y no, que todo esto es maravilloso y una democracia plena. Es porque Cuba es un país sumamente pobre, una dictadura brutal que oprime a sus ciudadanos, que vigila constantemente con personas entre medio de los vecinos lo que se dice a nivel político, que lleva listas para ver si las personas participan o no en los actos de gobierno, y todo con una economía sumamente controlada como es típico de un régimen comunista. Inevitablemente, como ocurría con los soviéticos, como ocurre con cualquier régimen comunista, la gente intenta escapar de eso, ¿no? Porque es un sistema más similar a lo soviético, no es como el chino que tiene más bien tintes de fascismo y es más próspero económicamente, pero también es sumamente brutal y genocida. Entonces pasa eso. Y eso ha llevado a que en el Congreso eventualmente se discuta esta solicitud y se apoyó, ¿no? Tanto así que se votó a favor de esto con votos tanto de la centro izquierda, de la derecha, del centro y algunos sectores de izquierda a favor, con muchas abstenciones y también votos en contra, pero se aprobó esta idea. Ahora, ¿qué pasa? Los que votaron en bloque en contra de esto
fueron los comunistas, que no les gusta la idea. Ahora, lógico, porque ellos apoyan ese sistema. Y está generando un problema en el gobierno Boric porque las solicitudes de asilo las tiene que aprobar el presidente, y aunque tiene esto amplio apoyo a nivel del Congreso, no diría que a nivel nacional sea un tema de discusión. Está más preocupado la gente de la delincuencia, del problema económico, la baja de los ingresos, de todos otros temas, pero a nivel político le hace presión, y especialmente porque un sector importante de su gobierno, y cada vez más importante para mal, que es el Partido Comunista, no le gusta esto. Entonces no quieren que se acepte esta solicitud. Ahora vamos a ver cómo se da. De todas maneras, que se les dé asilo no es solamente que se puedan quedar aquí, genera antecedentes de que, bueno, empiezas a poder recibir a más personas como refugiados, un poco la lógica que llevó a que se ingresaran tantos venezolanos originalmente, aunque en números mucho más sustanciales que lo de Cuba. Y pasa que cuando tú aceptas a gente como solicitud de asilo político, eventualmente eso significa que estas personas van a vivir subsidiadas aquí, porque como son de asilo político, no son solo inmigrantes, al menos dentro de la categoría, hay que darles casa, hay que darles ingresos, hay que darles de todo para que se mantengan. Ahora, yo no sé si eso es tan justo para la población chilena. Yo puedo entender lo que ocurre ahí con la población cubana que quiere salir de ahí, pero se les puede dar, yo creo, una negociación para que eventualmente puedan pasar a otros países donde tienen más comunidades formadas, como el caso de Estados Unidos, donde hay amplias comunidades cubanas. No creo que Estados Unidos tenga un problema en recibir unos cuantos más personas de Cuba, ¿no? Pero de todas maneras eso se da la situación, y el gobierno simplemente ha guardado silencio, porque les genera problemas, porque a gran parte de su coalición de gobierno en el Frente Amplio y PC no les gusta esto, mientras que el resto del Congreso sí. Ahora, ¿es esto algo muy relevante para la mayoría de la población? No, diría que la delincuencia, los casos de corrupción o incluso el proceso constituyente, aunque muchos están cansados, les importa bastante más. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece todas estas movidas de la prensa y el mundo político por el a favor y el en contra, como también este escándalo internacional con Cuba? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Loreto Aguirre, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.